Listo. Cuando nosotros, chicos, hablamos de dilatación, generalmente cuando hablamos de esa palabrita, estamos hablando de un aumento de algo. En este caso, cuando vamos a hablar de dilatación térmica, vamos nosotros a hablar de un proceso en el cual ustedes van a ver que un cuerpo tiende a aumentar su volumen cuando aumente su temperatura o viceversa. Van a ver un proceso en el cual los cuerpos disminuyen no solo su volumen, también su longitud, también su superficie, cuando disminuya también la temperatura. Y eso se da porque gracias a ese aumento o disminución en forma general, variación de temperatura, las partículas tienden a moverse. Y cuando se mueven, son como cuando uno va en el bus y le comienzan a apretar y uno comienza a estirar los brazos para que no esté tan apretado. Es lo mismo con los cuerpos. Uno quiere y está en el bus que está lleno, quiere correr a timbrar para que se detenga el bus, pues uno va abriendo los brazos, va empujando. ¿Para qué? Para poder moverse. Las partículas de los cuerpos hacen lo mismo. Y cuando van moviéndose, van empujando al cuerpo y eso hace que tienda a aumentar o disminuir su volumen. Teniendo presente eso de ahí, nosotros podemos decir que la dilatación térmica generalmente tiende a generar tres tipos de dilataciones. La primera dilatación es conocida como la dilatación lineal, la segunda es conocida como dilatación superficial y la tercera es conocida como dilatación volumétrica. Es decir, vamos a ver tres tipos de dilataciones. Y esas dilataciones, si uno quisiera comprenderlo, uno lo encuentra en cualquier lado. En cualquier lado uno se encuentra con este tipo de dilataciones. Pero en donde es más común es en estructuras metálicas. En el metal uno lo encuentra. En varillas, por ejemplo, podemos ver por acá arriba, en las juntas de las rieles de los trenes. Si ustedes van por la autopista Cuenca-Sogues, van a encontrar que en las uniones de los puentes, entre puentes y la calzada, generalmente se deja un espacio. O inclusive también se lo coloca un caucho. ¿Por qué? Porque ahí queda un vacío, una junta, una separación, para que cuando haya un exceso de calor, cuando se dilate el pavimento, no se apriete tanto y tienda a quebrarse, a trizarse, o pueda el puente colapsar, todo eso. También a veces nosotros nos encontramos en ocasiones cuando llegamos a nuestra casa, queremos abrir una puerta, queremos abrir una ventana. Hay momentos en los cuales no se puede y en momentos sí se puede. Una ventana a veces se abre con facilidad, a veces se abre con dificultad. ¿Por qué? Porque por la variación de la temperatura tienden a dilatarse y obviamente cambian su tamaño. Y eso se va dando efectivamente con la dilatación. Entonces vamos a tener tres dilataciones. La primera, llamada dilatación de sólidos. Esta generalmente, estos tres casos, dilatación de sólidos, la lineal, la superficial y la volumétrica van a tener en común su ecuación. La ecuación para los tres van a ser exactamente muy similares. Esto sí, no le confundan porque también hay dilataciones en líquidos y también hay dilataciones en gas, pero eso se lo podría haber dado, se lo puede dar en estudios mucho más superiores. Por el momento, generalmente se estudia únicamente a los tres. Si yo comienzo con la dilatación lineal, como su nombre lo indica, únicamente va a dilatarse en este momento lo que se conoce como la longitud. Es decir, vamos a observar que se dilata no el ancho ni el alto, sino solo el largo. Es decir, va
a crecer en una sola dimensión de longitud con respecto a las otras. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de dilataciones? Podemos encontrar en varillas, podemos encontrar en alambres, podemos encontrar también en barras. Miren que puede darse en algunas de ellas. Y en esa dilatación de longitud, como les decía, puede darse para hacerse más largo o puede hacerse también un poquito más corto. Bien. Entonces, cuando nosotros observamos, aquí tenemos una varilla. Puede ser de cualquier material, ¿no? Tenemos una varilla y esta varilla ustedes pueden observar aquí que dice una LO. Es decir, tenemos una longitud inicial. Aquí hay una longitud inicial. Pero si yo le someto a una variación de temperatura, puede ser calor, por ejemplo. Le someto en la parte de acá abajo, le coloco fuego para aumentar la temperatura. Después de un cierto tiempo, esta varilla genera una variación en su longitud. Pues miren que aquí hay un delta L. ¿Qué significa delta L? Una variación. Ya no es un delta T, como teníamos en las clases anteriores, variación de temperatura, o delta R, en este caso el vector de desplazamiento, variación de posición, sino tenemos un delta L. ¿Qué quiere decir? Que teníamos una longitud inicial y ahora tenemos una longitud final. Este pedacito que acaba de dilatarse es lo que efectivamente genera la variación. Este trocito puede ser la variación de longitud final menos la longitud inicial. Tranquilamente. ¿Cómo se calcula? Aquí lo tenemos. La longitud final, es decir, lo que logra dilatarse un objeto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la siguiente ecuación. A multiplicar la longitud inicial por 1 más alfa que multiplica a la variación de la temperatura. Recordarán ustedes en las clases anteriores que la variación de la temperatura es lo mismo que temperatura final menos temperatura inicial. Esto de aquí también podría colocarse de la siguiente manera. La longitud final es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa delta T. Miren, queda de esta manera. Es lo mismo que lo de abajo, únicamente que estaba desmenuzado la variación de la temperatura. ¿Cuál pueden utilizar? Cualquiera de las dos. Miren que esa variación de la temperatura casi nunca se va, porque va a provocar un aumento o también puede provocar una disminución, cualquiera de ellas. Este alfa que ustedes observan por aquí, a ver, aquí está. Este alfa que ustedes observan por aquí es lo que se conoce con el nombre de coeficiente de dilatación. ¿Por qué se le conoce o se le llama como coeficiente de dilatación? Porque este de aquí es algo que depende muchísimo de los materiales. No es lo mismo yo ponerle a calentar una varilla, se me ocurre, de hierro, que calentar una varilla de acero. Los dos no es que se van a dilatar al mismo tiempo, o van a crecer, o van a alargarse, o van a sufrir una dilatación similar. No, una va a ser diferente a la otra. Si en algún momento queremos encontrar cuánto vale el coeficiente de dilatación de algún elemento, podemos aplicar tranquilamente esta ecuación que lo tenemos en la parte de acá abajo. El coeficiente de dilatación es igual a longitud final menos longitud inicial
dividido para la longitud inicial que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Profe, usted tiene ahí con variaciones. Lo podemos hacer más pequeña la ecuación, por supuesto. El coeficiente de dilatación podría ser también longitud final menos longitud inicial. Miren, lo tenemos acá arriba. Es delta L. Dividido para la longitud inicial que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial. Eso es delta T. Entonces podemos poner por delta T. Como pueden observar, nosotros podemos colocarle de una manera mucho más corta o de una manera un poco más desmenuzada. No importa, al final de cuentas terminamos utilizando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, siempre cuando a mí me digan hallar el valor de la longitud de una varilla que se ha alargado tanto o hallar cuánto se alargó una varilla X, simple y llanamente utilizamos la ecuación. También para nuestro estudio, el coeficiente de dilatación de algunos elementos muy importantes ya nos presentan, ya nos dan ya listos en tablas. Ya nos presentan en tablas. Si yo le puedo analizar o yo le puedo encontrar fácilmente al ir representando, por ejemplo, con este cuadro. Este es un cuadro que nos va a ayudar muchísimo este de aquí, y de hecho lo estará también en su plataforma, donde tenemos el coeficiente de dilatación de muchos elementos, sólidos, por cierto. ¿Sí? Recuerden que también puede dilatarse el líquido, también puede dilatarse los gases. Esos suelen cambiar un poquito. Pero en cambio, cuando hablamos de dilataciones lineales, tenemos el aluminio, el cobre, el acero, el hierro, el ímbar, el cuarzo, el vidrio ordinario y el vidrio Pyrex. Si ustedes observan, cada uno de ellos equivale el número que está aquí multiplicado por 10 a la menos 6. Todos, absolutamente todos ellos son multiplicados por 10 a la menos 6, únicamente que como indicación general le ponemos al primero y los otros no lo colocamos, porque todos ellos tienen ese mismo valor. Si observamos, quien tiene el menor coeficiente de dilatación es el vidrio Pyrex. Por eso mismo, cuando nosotros vamos, ahora que pasamos una época navideña, cuando uno va a hornear un pavo, va a hacer un cake, va a hacer una torta, va a freír un pollito en el horno, etcétera, generalmente lo ponemos en un vidrio Pyrex. ¿Por qué? Porque el vidrio Pyrex tiende a dilatarse muy poquito. No se dilata casi nada. Es muy resistente a la variación de temperatura. Es muy resistente, a diferencia de los otros, que pueden fácilmente deformarse. El aluminio, este se deforma con una facilidad increíble. El hierro, lo mismo, el hierro se calienta rapidísimo. Ustedes tienen por ahí un cuchillo le ponen en una llama en un minuto y está hirviendo. O se calienta, se vuelve negro, se carboniza. ¿Por qué? Porque sus coeficientes de dilatación son muy grandes. Mientras más pequeño es el coeficiente de dilatación, puede soportar mucho más la variación de temperatura. Miren, aquí tenemos un cuadro. Pueden encontrar ustedes en la internet muchos cuadros más. Por acá les tengo colocado otra tabla para que ustedes puedan observar la comparación entre la una y la otra. Miren, por ejemplo, el aluminio en sí es de 24 por 10 a la menos 6. Pero por acá, el aluminio, otra tabla encontrada en la internet, nos dice 23 por 10 a la menos 6. Miren que hay un 23 a 24, hay como una ligera variación. Miren el cobre me dice 16,6. Por acá nos ponen 17.
Entonces, si vamos observando, si hay ciertas variaciones entre uno y otro, donde sí observamos coincidencias, por ejemplo, el vidrio ordinario, que es de 9 por 10 a la menos 6, por acá también tenemos 9 por 10 a la menos 6. El vidrio Pyrex aquí nos pone 3,0, por acá nos pone 3,2. Si observan, sí hay cierta variación, ¿no? Hay una variación un poco notoria entre la una y la otra. Pero para nuestro estudio, como yo les decía, en nuestro estudio nos vamos a quedar tranquilamente con estos de acá arriba, solo con el primer cuadro. El primer cuadro es con el cual nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. Ya, esto también, como les decía, está colocado en su plataforma. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que solamente crezca en longitud, sino también crezca en superficie, es decir, en un área? Esa área es conocida como la dilatación en cambio superficial, llamada como dilatación superficial. Antes de continuar colocando la dilatación superficial, voy a copiar la ecuación de la dilatación lineal. Recuerden que la longitud final era igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Esta es la forma más sencilla, más simple, más corta. O también les voy a colocar la otra, ¿no? La longitud final es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa, que también multiplica a la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial. Es la misma, ambas son exactamente las mismas ecuaciones, solo que lo hemos desmenuzado a la temperatura. Si nosotros queremos comparar con la dilatación superficial, nos vamos a dar cuenta, miren aquí, que es exactamente casi similar. La longitud final, ahora en cambio le vamos a llamar de área final. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la gráfica que tenemos acá abajo, ustedes van a darse cuenta que inicialmente tenemos una pequeña área. Una área inicial. Pero luego de un cierto tiempo, a ver, ahí está. Luego de un cierto tiempo se hizo un poquito más grande. Creció ya no solo en longitud, sino tenemos que creció en lo largo y también que creció en lo ancho. Por lo tanto, hay un crecimiento en el área. ¿Dado por qué? Por la variación de la temperatura. Tenía una temperatura inicial y luego llegó a una temperatura final. Si comparamos las ecuaciones entre la una y la otra, podemos observar que la longitud final, en este caso área final, es igual al área inicial que multiplica a 1 más beta delta t. Comparando, terminan siendo casi exactamente lo mismo. ¿Dónde yo observo una diferencia? Bueno, aparte de las letras, que acá tenemos un alfa, que es el coeficiente de dilatación, y acá lo hemos puesto beta. En sí, diferencias muy grandes no lo hay. Lo único que tenemos que considerar aquí es que este beta es 2 veces el coeficiente de dilatación alfa. Importantísimo. Es decir, que cuando yo vaya a crear o vaya a resolver una dilatación, si a mí me dicen que la dilatación es superficial en área, el coeficiente que a mí me den, debo multiplicarle por 2, porque es el doble. Ya que tenemos largo por ancho, se está duplicando de cierta manera ese coeficiente. Y ese aumento o esa dilatación siempre, absolutamente siempre, va a ser proporcional. Proporcional dependiendo si es que es la misma sustancia, la misma área
cuando vamos elevando su temperatura. Entonces, si comparamos entre la una y la otra, observamos que tienen ciertas similitudes. Pero las ecuaciones, sé la ecuación de la longitud, de la dilatación lineal, automáticamente yo ya puedo saber la ecuación de la dilatación superficial. Cambiamos L de longitud por A de área. Bien, tenemos una tercera dilatación, conocida como la dilatación volumétrica. En cambio, aquí no solo crece en el largo y en el ancho, sino también en la profundidad. Es decir, se produce ya una dilatación en todas las dimensiones. Largo, ancho y profundidad. Estamos hablando de volumen. Este volumen, generalmente, miren ustedes, la ecuación es similar a las anteriores. Mientras que la longitud era longitud inicial por 1 más alfa delta t, mientras que la dilatación superficial con S, algunos también, a ver, lo colocan con A, era área inicial que multiplica 1 más beta delta t. Si lo comparamos a las 3, miren que la ecuación es casi similar. La dilatación volumétrica, en cambio, es igual al volumen inicial que multiplica a 1 más letra gamma, esta es la letra griega gamma, gamma delta t. Acá beta era 2 veces alfa. En cambio, gamma, aquí va a ser 3 veces alfa. Es decir, se triplica el coeficiente de dilatación. ¿Por qué? Porque estamos generando un aumento en 3 dimensiones. Largo, aquí tenemos la altura, el largo, aquí tenemos el ancho y por acá tenemos la profundidad. ¿Sí ven? Entonces hay una dilatación triple. Por ese motivo también el coeficiente de dilatación también se terminará triplicando. Todos ellos, alfa, beta y gamma, tienen que ver o están íntimamente unidos a alfa. Alfa es la clave. Tenemos alfa, tenemos todo. Solamente hay que duplicar o triplicar, nada más. Si ponemos por acá un ejemplo modelo, lo vamos a tratar de comprender mejor. Aquí se lo va a entender rápidamente. Nos dicen los rieles de una vía de tren de acero. Muy bien, me acaban de decir que vamos a trabajar un material conocido como el acero. Vamos a regresar un momentito para que podamos observar la tabla donde tenemos el acero. El acero es de 10 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la unidad del coeficiente de dilatación? Celsius a la menos 1. Y van a ver por qué. El coeficiente de dilatación se expresa en Celsius a la menos 1, pero es 10 por 10 a la menos 6. Muy bien, ya tenemos el coeficiente del acero. Entonces vamos por acá. Como datos, tenemos que el coeficiente alfa del acero es de 10 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Listo. Vamos a cambiar de color para colocarle por acá el segundo dato. Me dice, tiene 1500 metros de longitud. Me están diciendo que la riel, supongamos que sean las rieles del tren, estas son las rieles, generalmente tiene una longitud inicial de 1500 metros. Muy bien, ya tenemos la longitud inicial. Miren cómo voy dibujando inclusive para poder ir comprendiendo. Ya tengo la longitud. La pregunta es, ¿qué longitud tendrá? Es decir, ¿qué longitud final llegará a desarrollar cuando la temperatura aumente de 24 a 45? Aquí hay un aumento en la temperatura. Puede haber una disminución también. Eso quiere decir que yo tenía una temperatura inicial de 24 grados Celsius y luego llegó a una temperatura final de 45 grados Celsius. Listo. Vamos a descubrir entonces cuál será su longitud final. Aplicamos la ecuación fundamental. La longitud es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa delta t. Podemos utilizar esta de aquí
o ya directamente la que desmenuzamos desde el inicio de la clase. 1 más alfa que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Miren que hemos desmenuzado a la temperatura. O reemplazando los valores tendríamos que la longitud final es igual a la longitud inicial que vale 1500 multiplicado por 1 más alfa que vale 10 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, o lo que es lo mismo, grados Celsius a la menos, van a ver por qué es grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre grados Celsius. Porque este estaría a la más 1, y si le subo, subiría con menos 1. Es lo mismo. Y esto multiplicado por la temperatura final, que era 45, menos la temperatura inicial, que es 24. Todos estos son en grados Celsius. Yo puedo simplificar este grado Celsius con este grado Celsius, y miren cómo ya me va a quedar la única unidad, que es el metro. Por eso es importantísimo reconocer el elemento o la unidad del coeficiente de dilatación, porque se simplifica automáticamente con la temperatura. Resolviendo paso a paso, voy a resolver primero esto de acá adentro. La longitud final es igual a 1500, aquí se me borró un cerito, 1500 que multiplica a 1 más 10 por 10 a la menos 6, y vamos a proceder a hacer la resta. 45 menos 24 nos da un valor de 21, multiplicado por 21. Entonces, este 21 yo le voy a multiplicar por 10 a la menos 6. 10 exponente menos 6. Y me va a quedar longitud final es igual a 1500 que multiplica a 1 más 10 por 10 a la menos 6 por 21 me queda 0,00021. Si le sumo más 1, y eso le multiplico por 1500, me va a salir una variación de 1500, aquí vamos a tener una variación bien con decimales, que quisiera que ustedes también lo vayan ingresando, lo vayan haciendo, lo vayan operando. Quiero que ustedes lleguen al mismo resultado que yo. Aquí tenemos 21. Este 21 le multiplicamos por 10. Por 10. Este por 10 es la tecla exponente. EXP. 10 por 10 a la menos 6. Y les va a salir 0.0021. Este resultado que ustedes tienen, hay que sumarle más 1. Y todo ese resultado lo vamos a multiplicar por 1500. Se les va a salir 1500, le voy a cambiar de color, 315. Ahí revisen si ustedes llegan al mismo resultado que yo. Y van a darse cuenta que prácticamente se pega un crecimiento de aproximadamente unos 32 centímetros más o menos. Más o menos unos 32 centímetros. 31.5 centímetros, miren. Entonces crece 1,5 kilómetros, termina creciendo casi más de 30 centímetros más. Esto es la dilatación. Lo mismo lo podemos hacer para la dilatación superficial y lo mismo lo podemos hacer para la dilatación volumétrica.